¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las frases más conocidas de Einstein dice que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible, que la mente humana, tan pequeña, tan frágil, tan fugaz, pueda comprender los fundamentos del funcionamiento del cosmos. Tenemos fórmulas que casi literalmente en una sola página pueden describir de manera simbólica, muy precisa, cómo nació el universo, cómo ha evolucionado, cómo funciona un campo gravitatorio. Es una frase que hay que tener en mente para los propósitos de esta cápsula. Y otra frase también muy importante, otro concepto, es que, y es consecuencia de la primera, que el universo entero se puede describir con matemáticas. Durante mucho tiempo los filósofos, los matemáticos, los científicos, que hay muy poca diferencia entre ellos, en particular entre los filósofos y los otros dos grupos, han discutido si existe una relación real, básica, profunda entre las matemáticas y las ciencias, o es solo un accidente o un efecto secundario que las matemáticas sean tan buenas aliadas de la física, por ejemplo. En realidad, si usted trae de nuevo a la memoria la frase de Einstein, suena lógico que las matemáticas sean una herramienta excelente para cualquier disciplina científica, es una herramienta fundamental. Si el universo es comprensible, es porque se comporta de manera lógica, es decir, que respeta cadenas de causa y efecto estables. Si usted, en el mundo de las matemáticas, hace un cierto razonamiento correcto y llega a una conclusión, puede usted asegurarse, pues está usted seguro más bien, que no existe algún otro camino de razonamiento correcto de naturaleza matemática que lo lleve a una conclusión diferente. No puede llegar siguiendo cadenas de razonamiento estrictas a que 1 más 1 sea 2 o a que 1 más 1 sea 3. Eso, una cosa o la otra. El universo es consistente, es lógico. Y las matemáticas son, a final de cuentas, una representación simbólica muy estricta de lo que entendemos por lógica. Desde que las matemáticas empezaron a intervenir en la descripción del universo, la sociedad humana ha avanzado mucho en el entendimiento de cómo funcionan las cosas. El primer punto de contacto estrecho, moderno, entre las matemáticas y lo que ahora llamamos ciencia, ocurrió como consecuencia de los trabajos que le dieron nacimiento a la ciencia moderna, los trabajos de Galileo, que hacía experimentos para ver cómo se movía una caniquita por un plano inclinado. Tomaba el tiempo que le tomaba a la caniquita caer desde distintas alturas, hacía sus anotaciones y se ponía a echar números. Y se dio cuenta que las caniquitas caían con un movimiento acelerado, en contradicción con lo que se decía en aquella época. Todos los cuerpos, como decía Aristóteles, deben caer al suelo con una velocidad que depende de su peso. Los objetos más pesados deberían caer más rápidamente que los objetos ligeros. Bueno, una vez que fue posible demostrar esto con un experimento cuyos resultados se representan con números que son procesados con aritmética, que es una herramienta matemática, la ciencia y las matemáticas quedaron indisolublemente ligadas. Muchas disciplinas han tardado en incorporar a las matemáticas debido a la complejidad de los fenómenos que representan. El representar fenómenos físicos con matemáticas es fácil dentro de ciertos límites, entre comillas, y ha costado centenares de años aprovechar esta fácil liga entre las matemáticas y la física para llegar a cosas como la teoría general de la relatividad
o la mecánica cuántica. De hecho, en el caso de la mecánica cuántica hay un aspecto muy interesante relacionado con las matemáticas. El tratar de interpretar en términos del diario lo que dice la mecánica cuántica es esencialmente imposible. El describir con palabras qué dice la mecánica cuántica que le pasa a un electrón cuando está alrededor de un átomo es imposible. El electrón no gira alrededor del núcleo atómico. Está allí y ocupa al mismo tiempo todo el volumen, bueno, más bien toda la superficie de la órbita que le está asignada. No es que el electrón esté dando vueltas muy rápido alrededor del núcleo del átomo, porque el electrón cuando se mueve no es un granito de materia, es otra cosa. Cuando choca contra algo, choca en un punto específico, pero cuando se mueve el electrón se dispersa por el espacio. El caso es que no importa qué juego de palabras trate usted de utilizar para describir lo que dicen las matemáticas sobre el electrón, falla usted miserablemente. Pero las matemáticas no. Las matemáticas de la mecánica cuántica son increíblemente precisas. Es la teoría física más precisa en lo que a sus predicciones se refiere. Se cumplen a veces hasta 10 o 12 dígitos a la derecha del punto decimal, pues. Para poder inventar cosas como las computadoras, etc., los físicos tuvieron que renunciar, aunque sea parcialmente, a generarse una imagen física de lo que pasa con los electrones en un transistor y recurrir únicamente a lo que dicen las matemáticas. Las matemáticas nos permiten llegar más allá de lo que nos permite nuestra experiencia o nuestra intuición, gracias a esa estrecha liga que tienen con la naturaleza misma del mundo. Si el mundo es lógico, es natural pensar que sea descriptible con matemáticas, y hasta ahora este principio, este axioma, este artículo de fe, por ponerle otro nombre, ha funcionado de maravilla. Claro, usted en la ciencia, en el momento que un artículo de fe deja de funcionar, se va a la basura. Eso no pasa con otros ambientes. Primero se va a la basura la verdad y se conserva el artículo de fe. En la ciencia es al revés, por eso progresa. Pero bueno, ese es otro rollo. Regresando a este rollo. En la década en el siglo XVII, los físicos y matemáticos, sobre todo los matemáticos, empezaron a encontrar que cierto tipo peculiar de fórmulas producen resultados muy extraños, que no se pueden someter al análisis clásico. Si usted tiene una fórmula, usted puede realizar un proceso de graficación. Seguramente lo hizo en la escuela. Le va metiendo números a la fórmula y la fórmula le va generando unos números de respuesta. Toma usted el número que usted metió, el número que usted sacó de la fórmula y los utiliza como números coordenados para dibujar un puntito en un papel. Usted repite muchas veces el procedimiento, el papel se llena de puntitos y con las fórmulas clásicas esos puntitos se juntan para formar una elipse o una senoidal o se forman figuras más o menos claras. Las figuras que se forman cuando utiliza usted un tipo peculiar de fórmulas que se llaman fórmulas recursivas, a veces es algo verdaderamente extraño. Si usted trata de aplicar las herramientas clásicas para analizar una fórmula, por ejemplo el cálculo diferencial e integral, a estas fórmulas recursivas, falla. Las gráficas son casi endiabladamente imposibles de dibujar. A este tipo de gráficas se les llama, alguien les llegó a llamar curvas monstruo. En la década de los 70 del siglo pasado, un tipo muy brillante con una cara muy tranquila y los ojitos casi cerrados, parece que se estaba durmiendo en todo momento, un tipo excepcionalmente brillante, Benoit Mandelbrot, estudió este tipo de fórmulas, lo hacían muchas otras personas por esas fechas, pero él encontró algunos elementos interesantes, novedosos, que ahora permiten entender mejor a esas fórmulas. Él bautizó a las gráficas que puede usted generar con este tipo de fórmulas con una palabra que ahora es muy popular, fractal. Otro día platicamos de dónde viene el término fractal y todo esto.
El caso es que estas fórmulas, cuando usted las utiliza para generar una gráfica con la ayuda de una computadora, algunas de ellas son un poco latosas, hay que realizar muchísimos cálculos para generar una gráfica, las computadoras son ideales para esto, usted genera figuras verdaderamente extrañas. Ciertas familias de fractales producen unos resultados extraordinariamente interesantes para nosotros los biólogos. Resulta que si usted utiliza esta familia de fórmulas fractales y pone a trabajar una computadora en estas fórmulas, de pronto aparece en la pantalla de la computadora algo que parece una fronda de helecho, una flor o incluso algo como una coliflor. Hay un programa de cómputo perfectamente descargable, gratuito, no es pirata, es un programa muy bien conocido que se llama FractInt. La palabra fract, como si fuera fractal, pero hasta la T, fract, y luego INT. Busca el término FractInt, llegue a la página de fractint.org y descargue el programa para el sistema operativo de su computador y póngase a jugar con las distintas variedades de fractales que hay. Se va a ir de espaldas, salen unas figuras preciosas. Y si tiene la paciencia de empezar a jugar con los filtros y las otras opciones del programa, de pronto va a llegar a unas opciones muy coloridas, espectaculares. Vaya, le van a dar ganas de ponerle unos mecates a su computador y colgarla de la pared. Se ven muy bonitas las imágenes. Bueno, el hecho de que algunos fractales pudieran producir imágenes de cosas de aspecto perfectamente vegetal ha llamado la atención de muchos biólogos desde hace tiempo. Mucha gente se metía a la biología porque huía de las matemáticas. Y ya le he comentado que es el peor error que puede usted cometer si odia a las matemáticas. Bueno, de hecho el peor error que puede usted cometer es odiar a las matemáticas. Ya sé que en la escuela nos enseñan a eso, pero la realidad es que las matemáticas son preciosas, fáciles, maravillosas, y lo único que necesitan para entenderlas, cuando menos a nivel general, es un poco de paciencia y de trabajo sistemático. No se requiere ser brillante para entender matemáticas, nada más ser constante. Y cuando usted empieza a entenderla se da cuenta de una cosa. Hay una palabra que utilizan todas las personas que han llegado a conocer las matemáticas. Hablan de belleza. Parece imposible encontrar belleza en ese galimatías de símbolos raros que normalmente uno encuentra cuando juega con las matemáticas. Pero esos símbolos esconden conceptos poderosamente estéticos. Si hay una disciplina que invita a la contemplación de la belleza, son las matemáticas. Éntrele. Cuando menos busque el programa FractInt, hágame caso. Es un programita fácil de descargar, perfectamente seguro. Puede descargar el código fuente si quiere. Vale la pena. Bueno, los biólogos, desde hace ya algunas décadas, estamos conscientes de la importancia de la computación. Y además nos entretenemos mucho jugando con computadoras. Y el caso es que, ya le he platicado que yo hice una tesis sobre computación que en aquella época no tenía precedentes. Una cosa muy sencillita, pues, pero es que estaban apareciendo las computadoras personales. El caso es que este tipo de fórmulas que generan figuras en forma de planta son especialmente atractivas porque desde el principio muchos expertos en biocomputación y en genética empezaron a sospechar que se podría entender se podrían despejar algunos de los misterios más profundos de la biología. Por ejemplo, cómo a partir de una sola célula puede usted generar un organismo completo, armónico. Hay una disciplina excepcionalmente interesante que se llama embriología, que estudia precisamente el desarrollo de toda clase de organismos multicelulares desde que son una célula fecundada hasta que se convierten en adultos, o cuando menos en organismos de vida libre, aunque sean juveniles. Era claro, por ejemplo, para los embriólogos que las fórmulas fractales podrían esconder algún secreto genético, que al estudiar la geometría fractal de las fórmulas que generan cosas parecidas a una coliflor,
uno podría empezar a entender cómo se van organizando las células de una planta de coliflor en crecimiento. Esto puede tener consecuencias enormes, inmediatas. Ahorita le voy a decir por qué. Primero, la nota del día de hoy. Acaba de ser publicado recientemente un trabajo en la revista Science, firmado por varios investigadores, comenzando por Eugenio Azpeitia, que tratan precisamente del caso de la coliflor. Este grupo de investigación, entre otras cosas, se puso a estudiar algunas plantas, no solamente las coliflores, también hay una planta cuya genética conocemos muy bien, es una hierbita que se llama Arabidopsis, la mencionamos hace poco, búsquela en la Wikipedia, produce unas florecitas muy sencillas y muy conocidas. Es una planta muy estimada por los genetistas porque le sabemos muy bien a su genoma, y entonces, como ya sabemos cómo funciona su genoma con razonable detalle, podemos empezar incluso a anticipar qué pasa cuando modificamos tal o cual gene o cuando lo apagamos. Lo que encontraron estos investigadores es cierto tipo de genes que cuando usted los apaga, la planta de coliflor, por ejemplo, no desarrolla una coliflor correcta, una coliflor bien construida. La actividad de estos genes específicos es responsable por la geometría fractal del producto final. Es la actividad de estos genes la que es la manifestación tangible molecular de los principios matemáticos que describen a las fórmulas que dibujan una coliflor en la pantalla, o una planta de brócoli, o cualquier otra planta que tenga una estructura parecida. Gracias a este tipo de descubrimientos, empezamos a encontrar detalles más específicos del funcionamiento de los genes que le dan forma a un organismo. Se conocen estos morfogenes desde hace ya varias décadas. Por ejemplo, hay un tipo de genes que se llaman genes homeobox, que son responsables de darle forma a prácticamente cualquier organismo. El mismo tipo general de genes homeobox los encuentra usted en mosquitas de la fruta y en seres humanos y en todo lo que hay en medio, evolutivamente hablando. Entonces sabemos que hay genes que tienen que ver con darle forma a todo el organismo o a una parte, por ejemplo a un hígado. Pero no entendemos bien cómo funciona. Este tipo de descubrimientos están abriendo el camino para entender cómo funcionan los morfogenes, los genes que le dan forma a un organismo. Y además a describir con matemáticas qué es lo que está haciendo ese gene. Si llegamos a tener una descripción razonable y bien ligada con la estructura molecular de la proteína codificada por ese gene, podríamos empezar a desarrollar sistemas de cómputo que serían bastante complejos probablemente, pero que nos permitirían predecir qué camino genético hay que conseguir para tomar una celulita madre y construir a partir de esa celulita y simplemente con nutrientes un hígado completo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se podría hacer realidad algo que se viene buscando desde hace tiempo utilizando muchas técnicas diferentes, por ejemplo la impresión 3D de tejidos, modificaciones genéticas, un montón de cosas más. Si usted tiene que cambiar alguna parte de su cuerpo, excepto el cerebro, que es el lugar en donde está almacenado el software que es usted podría cambiar esa parte por otra fabricada con las células de su propio cuerpo. No tendría que esperar por un trasplante, no tendría que esperar un donante y luego echarse el complejísimo proceso que involucra un trasplante. Hay que producir una especie de SIDA artificial controlado en la persona que va a recibir el trasplante, hay que casi apagarle el sistema inmune, se hace el trasplante y luego se va activando poco a poco el sistema inmune para evitar o reducir al mínimo la probabilidad de que el cuerpo rechace al nuevo hígado. Si eso pasa, pues la gente se muere. Normalmente no hay tiempo de encontrar otro hígado de repuesto, porque además hay cola para los hígados
de trasplante. El proceso además es muy lento, muy complejo, puede dejar secuelas a largo plazo en la persona, etcétera, etcétera. Pero si se trata de un hígado hecho con nuestras propias células, el sistema inmune no va a armar pleito. Usted podría tomar una célula del interior de la mejilla, por ejemplo, someterla a un jugueteo genético y luego ir controlando la expresión de sus genes guiándose con este sistema de cómputo inspirado en los fractales que le dan forma a las coliflores o que le dan forma a los hígados. Usted repite el mismo tipo de estudios pero con hígados en el laboratorio, descubre los genes responsables por darle forma a un hígado, en qué secuencia se activan, hasta dónde, en qué momento se desactivan, y usted podría entonces construir con relativa facilidad un hígado entero a partir de una célula de una persona. Y podría quizá acelerar incluso el proceso para tener un hígado completo funcional en poco tiempo y hacer un trasplante cuando la persona todavía no lo necesita con urgencia y está más o menos sana, con mejores posibilidades de aceptar el trasplante y poder reanudar una vida normal. Esta es una de las muchas consecuencias que puede tener este descubrimiento. Por otro lado, este conocimiento también podría servir para empezar a acabar de una buena vez por todas con dos prácticas fundamentales para la vida de la colectividad humana y que están entre las más agresivas con el ecosistema, que son la agricultura y la ganadería. Además, en el caso de la ganadería, tiene usted que tomar animales conscientes y matarlos para luego comérselos. Podríamos evitarnos todo esto si a partir de células madre pudiésemos crecer coliflores completas rápidamente en lugar de tener que crecer la planta y luego desechar la planta y quedarnos con la coliflor. O crecer directamente una chuleta de ternera sin terneras. Ya se han hecho algunos experimentos, los hemos comentado en su momento, pero hay cosas que faltan. Lo que nos falta bien podría salir de este tipo de estudios. De pronto, las matemáticas, la geometría fractal, los trabajos de personajes como Mandelbrot, toda la biocomputación, una disciplina nueva, etc., la embriología y otras disciplinas podrían unir fuerzas de una manera virtuosa para ayudarnos a crear partes de recambio para nuestro cuerpo a voluntad y para generar cantidades interminables de comida con un mínimo impacto, de comida con una calidad igual o mejor a cualquier cosa que nos pueda dar la naturaleza, porque eso lo podremos controlar con facilidad, en grandes cantidades y con mínimo impacto ambiental, que es algo que nos urge tener porque la mayoría de los grandes retos que enfrenta la sociedad humana desembocan en la cuestión ambiental. El exceso de población, la destrucción continua del ecosistema, etcétera, etcétera. Muchos de esos problemas se podrían paliar e incluso algunos de ellos se podrían curar por completo con la tecnología que se podría derivar de contemplar unas cuantas fórmulas extrañas en la pantalla de una computadora que son capaces de dibujar algo que se parece a una coliflor. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.